Vamos. Joder. Dejamos el capítulo anterior en este camino tan espectacular, regresando de Piñán y con el tiempo algo apurado para que no se nos hiciera de noche. Bueno, bien, hemos salido airosos de este primer tramo. Está peleón, ¿eh? Voy sin maletas y me acompaña Diego, amigo y técnico en suspensiones que ha puesto a punto a Duca Tank, además de Jordi y Brian, dos amigos que vienen con sendas KTM 690. Qué día más increíble al final, ¿no? Con lo mal que ha amanecido, si seguimos a este ritmo vamos a llegar perfectos de día. Bueno, las subidas jodidas vienen ahora después, pero... El camino me lo sé prácticamente de memoria porque es la cuarta vez que lo hago. Una de ellas, si os acordáis, remolcando a dos chavales en una moto averiada. ¡Qué bonito! ¡Buah! Increíble, mira, que aquí voy a sufrir y ellos no. O no tanto, ya está. Ya estoy arriba, muy bien, ¿eh? El objetivo es llegar de día al pavimento y después seguir hasta Quito, donde me espera mi equipaje y desde donde tengo pensado salir mañana mismo dirección sur, hacia Tierra del Fuego, pero con un largo camino a través de Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Bueno, esa es la idea, porque ya sabéis que el plan es que no hay plan. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito camino, ¿no? Muy justos, la verdad, porque... Bueno, también es verdad que se ha metido una nube. Yo creo que todavía hay luz. Yo creo que anochece a las 6:30. Pero vamos, en cualquier caso, justitos. ¡Buah! ¡Qué bonito! Mira, 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 mira cómo medio abre ahí. Hemos llegado al asfalto. ¡Qué bien, eh! Justo, 6:20. No hemos tenido ningún percance volviendo. Cualquier percance hubiera sido tal. Pero bueno, hasta aquí llegan las baterías. Esta es la ciudad de Quito, capital del Ecuador, a 2.850 metros de altura sobre el nivel del mar y donde viven, según Wikipedia, algo más de 2,5 millones de habitantes, y de los cuales, y esto creo que no lo dice Wikipedia, varios son buenos amigos míos. La moto ha quedado espectacular y solo queda un pequeño detalle, que es los que ya no están físicamente con nosotros, pero siempre están con nosotros. Pasan los años y por desgracia ya no estamos todos los que empezamos este proyecto o los que han sido importantes para este viaje de vida. Así que solo nos queda recordarlos y agradecerles todo lo que nos dieron. La etapa 25 arranca en Quito, en casa de un buen amigo que ha sido muy importante para este viaje, Diego, que entre otras muchas cosas ha dejado la suspensión de la moto espectacular. ¿Cómo la ves ahora con todo? Bien, 55 de SAG, 100 tu Sin. peso. Me ha subido bastante la suspensión, claro, porque... Bueno, para empezar, porque hemos cambiado el resorte de atrás, el muelle de atrás. Sí, modificamos un poco, subimos un poquito las barras, la precarga, clics, o sea, nivelamos la moto ahora, se ve bastante nivelada. Bueno, ¿me acompañas, no? Salimos de aquí. Vamos. Que por cierto, que sepáis que salimos de Quito y la idea es llegar a Ushuaia. Ya, temporada 25, empieza en Quito, Ecuador, y si todo va bien esta etapa debería terminar en Ushuaia. Sí, todo bien. Bueno, Ray, gracias por todo tu trabajo a mi motito. Estamos a la... Otro buen venezolano por el mundo. Siempre. Gracias, de verdad. Gracias. Vámonos pues. La vida nómada es, entre otras muchas cosas, aprender a decir adiós. O mejor, decir hasta pronto. Salimos de casa de Diego y vamos a despedirnos de los amigos. Está muchos días en Quito y ha hecho también familia aquí. En definitiva, es aprender a gestionar los afectos, porque nunca sabes si volverás a ver a gente a la que realmente aprecias. Este es el parque donde aterricé, ¿no? La Carolina. Es increíble, ¿no? Poder aterrizar dentro de una ciudad en parapente. ¿Te imaginas hacer eso en París? O en Madrid, o en Londres. En Quito dejo verdaderos amigos. Llegué aquí al terminar la etapa 24 y gracias principalmente a mi moto fui conociendo a unos y a otros. Freedom. Esta es la empresa de Jordi. Primero a Jordi, que no sé si os acordáis, pero me cambió los neumáticos, llantas que decís en Latinoamérica, al llegar a Ecuador, y también a sus jefes. Muy majos, que me han regalado las ruedas, por cierto, para ayudar a la aventura.
que no me quisieron cobrar porque llegaron aquí como viajeros, montaron una empresa espectacular de alquiler y viajes en moto y siguen perteneciendo a la familia nómada y ayudando a todo viajero que pasa por aquí. Cuando a uno no le han dado la virtud de la estatura, siempre tiene que aparcar la moto pensando en salir. Thank you guys. Oh, you welcome. Congratulations for your company. How many motorbikes do you have here? 60 something. 60. And do you have any wood one, a Ducati, or only Japanese? Thank you for everything. Okay, you welcome. Okay, I take Jordi. I cannot leave Quito without Jordi. Chavales, gracias. Mucho gusto. Éxitos, Charlie. Gracias, la verdad. Pedito, ¿vamos? Vamos. Estamos. ¿Nos vamos? Todos? Vámonos. Bueno, salimos de Freedom, que es la empresa de Jordi, que tanto me ha ayudado. Tanto Jordi como sus jefes. En fin, bueno, siguiente parada, Ducati, donde también tengo mucho que agradecer. Llegamos a casa. Home sweet home. Hogar, dulce hogar. Lion, gracias por todo. Es el artista, es que no quieres. No, es el que bajo perfil. Si la moto ha quedado tan espectacular, es gracias a Ducati Quito, a Ecuador, y gracias a Lion Choca. Viaje, trabajazo. Lion fue la primera persona de Ducati Ecuador que me echó una mano. Pero después, obviamente, conocí a todos los empleados de la tienda y mecánicos, además de al propietario, Pascal, y a su hijo Kian, con los que, entre otras muchas cosas, hicimos motocross y enduro. Seguimos. Vámonos. Gracias por todo, tío. Con mucho gusto. Es un placer. Ya han salido mucho. Y por último, al llegar a Quito, como necesitaba revisar la suspensión de la moto, conocí a Diego, con el que ahora abandono la ciudad. Ya me he despedido de todo el mundo. Me va a acompañar Diego un rato hasta la salida de Quito. Diego, que me acompaña unos primeros kilómetros para dejarme ya en un camino de tierra que me lleve hacia Mindo, un primer pueblo cerca de Quito donde pretendo parar, hacer una primera noche, recolocar todo el equipaje, comprobar que todas las cámaras están funcionando e intentar, poco a poco, que se me vaya poniendo cara de viaje. Tengo unas ganas de moto y de acampar y de avanzar, porque bueno, ahora os cuento cuando salga y me despida de Diego. Tengo cosas que contar. Bueno, pues creo que empezamos. Un poco de camino. Casi me voy. Es que había arena ahí oculta. Vaya buena salida de Quito, ¿no? Qué bosque más chulo. Ups, otra vez arena. Hay una arena aquí peligrosísima, ¿no se ve? Mira. Casi me voy. Y llevo mucha presión además, entonces. Y mucho peso, claro. Y hacía mucho tiempo que no llevaba la moto con todo el peso. Oh. Es que es increíble esto, ¿no? Sales de Quito y en el primer barrio ya te encuentras este... Oh. Divertimento. Buenas tardes. La principal es esa. Sí. Y estamos aquí. Ajá. Pero ahora voy para allá. Sí, tú vas. Ah, vale. Yo me voy para acá. Cuidado de la tierra floja. Pues se va increíble. Además es que no te das cuenta. Porque parece que no hay arena, pero hay mucha arena, ¿eh? Sí, la primera me da un susto. Increíble. Mil gracias por todo, tío. De nada, sí. Nos vemos pronto. No sé cuándo, pero nos vemos. Sí, te veo pronto. Gracias por todo. Te iré contando. Muy bien, amigo. Disfruta. Tú también. No has aprendido nada, ¿no? En una semana. Yo he aprendido bastante de suspensiones. ¡Chao! Ha costado irse de Quito, ¿eh? Uf. Qué buena gente, de verdad. Este Diego es increíble. Pero no solo Diego, o sea, Jordi, Ana, Lion, Pascal, toda la gente de Ducati. Bueno, pues ahora sí comienza realmente la etapa 25. Se cumplen 15 años que empecé este proyecto, que ni sabía que era un proyecto, ni sabía que iba a durar 15 años, obviamente, y los que dure, porque no es que vaya a terminar ahora. Pero sí que creo que es el momento
de llegar con esta moto, con esta decoración y en esta etapa 25 que redondea, llegar a Tierra del Fuego. Sería marcar un hito importante dentro de este proyecto, que obviamente no va a terminar ahí, pero sí que creo que es bastante simbólico. Así que voy a ir, o al menos arena. Voy a intentar ir un poco recto, es decir, voy a hacer Ecuador ahora, pues dirección sur, pero joder, chaval, sí que hay arena, sí. Pero después ya voy a enfilar sur, voy a hacer Ecuador bastante hacia el sur, luego vendrá Perú, que mi idea es la misma, y después será Chile y Argentina para llegar a Ushuaia más o menos recto. Y cuando digo Ushuaia quiero decir Tierra del Fuego, o más bien el punto sur más posible al que pueda llegar con Ducatán, ya sea Puerto Williams, Puerto Toro o la Antártida, si es que me dejan plantar allí la moto, aunque sea por hacer una foto mítica. Así que si alguien quiere empezar a pedir los permisos, que lo haga, que voy de camino y sería un lugar ideal para celebrar mi 50 cumpleaños, aunque tenga que ser en diferido porque cumplo en julio. Y a partir de Ushuaia pues empezaré a subir otra vez a Argentina, pues, y después de ahí pues Uruguay, Paraguay, Bolivia, Brasil. Y después de Brasil, hacer las Guyanas y Surinam, y quién sabe, si Venezuela ha dejado de ser una dictadura, quizá entrar de nuevo y cerrar el círculo por el Caribe hasta Colombia. Pero tienen que haber cambiado mucho las cosas, porque desde que publiqué la etapa 23, en las alcabalas no me quieren mucho, por decirlo suavemente. Sería bastante bonito que esta moto terminara en Bogotá y ahí o se quedara allí expuesta para siempre, o de ahí ya mandarla para España. De momento vamos a ir paso por paso. Y por primera vez tengo dentro del no plan, que sigue existiendo el no plan, o sea que yo no sé dónde voy a dormir hoy. Y tengo una ruta que no sé si voy a seguir o cambiaré, pero sí que tengo un pequeño plan, que es intentar llegar a Ushuaia en la etapa 25. ¡Hala! A darle. Y para poder llegar a Tierra del Fuego en la etapa 25, tengo que intentar no distraerme mucho. Es decir, darle al gas en la moto por los caminos de siempre y parar en lugares donde conocer personas que nos cuenten buenas historias, pero más o menos enfilar sur sin desviarme mucho. Está increíble este camino, ¿no? Tiene niebla ahí, un poco tétrico, ¿no? Uroloma. Estoy bajando 3.300. He llegado a 3.500 o por ahí. Este camino es especialmente bonito, ¿eh? 2.100 metros. Llevo mucho rato paralelo a un río. Esto tiene pinta que el fin de semana debe estar lleno de gente que viene aquí a pasar el día, pero ahora no hay nadie. Está empezando a llover. Hemos bajado hasta 1.600 metros. El caso es que a esta hora se ha puesto a subir y me ha dado un poco de enajenamiento. Está resbaladizo, está húmedo y hay piedra y se va. Se ha puesto esto tampoco feo, pero ha empezado a subir hasta 2400 y me he metido dentro de la nube otra vez y ahora tiene agua. Entonces la parte de mojarse da igual, me refiero a mojarme yo. Lo jodido es que ha dejado de ser tierra, como hormigón, concreto, que decís en Latinoamérica, y con la lluvia y que tiene como musgo, está un poquito patinaje total. Peligroso, vaya. ¡Ulo! Vaya game over había ahí. No, cada vez peor. A ver si llego a un pueblo y paro a secarme un poco, a ver si me pongo el traje de agua o es... No veo nada. Bueno, veo poco. Estamos saliendo del bosque este lluvioso, que me he calado, pero no ha llegado a llover, o sea, era simplemente una nube que he atravesado. En fin, pues estoy llegando a una carretera que en principio probablemente sea asfaltada. Efectivamente llego a una carretera asfaltada que me lleva a un pueblo turístico llamado Mindo. Pues este pueblo es Mindo. Día corto de moto, pero necesario para comprobar que todo está funcionando bien y para mañana estar ya en plena ruta. Pues es bonito, la verdad. Bueno, voy a parar aquí seguro. Voy a buscar un hotel barato. Me ha recomendado mi amigo Diego que viniera aquí a comer pizza, que es la mejor probablemente de todo Ecuador.
entonces vas a probar una. Hay mucho turismo por el entorno, por Sí. el río, Porque también es tranquilito. Sí, ¿no? Pienso que hay paso. Gracias. Bueno, ya. Bueno, he cenado pizza, como habéis podido observar. Me ha sobrado un trozo y estoy más a gusto que un arbusto en este momento. Justo dando un paseo. Bueno, o sea, me voy a tener un buen berenjenal, creo. Buenos días desde Mindo. Ha amanecido un día espectacular. Igual si me llega la gasolina, pero igual no. Especialmente para meterse en problemas. Berenjenales, que decimos aquí. Es muy bonito este pueblo, ¿no? Muy turístico. Lo que pasa es que como está el país con tanta inseguridad, que no es tanta inseguridad, pero como los medios hablan todo el rato, pues está vacío de turismo. Disculpe, ¿usted tiene gasolina? ¿La vulcanizadora dónde es? Ahí puede que tenga. ¿Sí? Ah, perfecto. Hola, ¿tienen gasolina? Sí, 5 litros, $6. Vale, Subió la gasolina. 5 litros, vale, perfecto. Tengo gasolina, tengo agua, tengo comida de auxilio. Ayer llovió, así que vamos a encontrarnos barro. Bueno, me lo voy a encontrar yo, pero como lo voy grabando, lo vamos a padecer todos. Yo más, pero ya estoy en la ruta. Ruta que me ha pasado Jordi también. Y bueno, es un poco de Jordi y de Diego. Voy a cruzar un río por un puente de piedra. Hoy puede ser un gran día. A todo esto, si miramos el mapa de una forma así más global, todavía hoy voy a ir un poco hacia el este, hacia el oeste, perdón, y en un punto ya hacia el sur. O eso es lo que yo creo, porque desde hace 15 años que arrancó este viaje, las decisiones las toma siempre el guionista, el destino. Y yo hoy creo que voy a ir por un camino, en concreto por este, de color blanco que aparece en el mapa, que serpentea hasta un poblado llamado Saloya, y donde después de cruzar un río, se convierte en un camino verde muy fino, que a priori parece peatonal, pero que por lo que sé se puede hacer en moto, aunque eso sí, lo llaman el paso de la muerte. Buena ruta. Buen caminibiri. Está bastante resbaladizo, por cierto. Y a todo esto seguimos bajando. 1300 metros, es muy normal, es lo que llevo de Ecuador. Estamos llegando a otro río. O igual es el mismo, no sé. Derecha. Bueno, se está empezando a poner esto interesante, parece, ¿no? ¡Guau, qué bonito! Pedazo de río, ¿no? El Cinto. Qué puente va bonito, ¿no? Lo pica para arriba, pero bastante además, vamos, Ducatán. Y además está bastante resbaladizo a trozos. Aquí no, porque hace acá. Está guasón esto, no va para ir muy deprisa, la verdad. Vamos a cruzar un río aquí a la derecha. Qué pueblito, ¿no? Más guapo. Mira qué campo de fútbol y de vóley. Mira qué chulo. Buah, chaval, mira que... Pues este es el camino, chavalillos y chavalillas. ¿Cómo lo veis? Un poquito estrecho, ¿no? Ya me habían avisado que este camino se llama el camino de la muerte. Si me doy ahí a la derecha... Bueno, ahí no hay mucha... Hay dos temas muy importantes que las cámaras no captan y que son esenciales para entender la situación. Primero, que esto está bastante pendiente y además ligeramente en caída hacia la izquierda. Y segundo, que ha llovido bastante y el terreno está muy resbaladizo. Tiene muy mala hostia esto, porque, a ver, si me voy por la izquierda y voy fino, perfecto. Pero como se me vaya... Y lo malo no es que llevo más de 60 kilos de equipaje, lo peor es que no van exactamente equilibrados y llevar la moto recta los primeros metros en subida es casi imposible. Es decir, el riesgo de irse a la izquierda es muy alto y las consecuencias, si eso pasa, serían fatales. Y si me voy por la derecha tengo un surco. Yo creo que me voy a ir por el surco. Prefiero engancharme en el surco. Necesito inercia, pero es que la inercia, con tanto peso atrás, la inercia te puede dar para allá, ¿sabes?
Pensemos. No me gusta nada esto, ¿eh? Estoy intentando poner la pata, pero no. No. Ahora. Un poquito más. Y ya. Esto. Fuera. Fuera. Voy a subir arriba. No me quiero arriesgar porque si me voy para allá me puede hacer mucho daño y sobre todo se me puede quedar la moto encima y no salir. Entonces con tanto peso, por ejemplo, mira, esta piedra, si da la rueda delantera y salta, me voy para allá. Entonces, si es solo este trozo, igual le quito las maletas, ¿eh? O sea, se puede hacer, ¿eh? Lo que pasa es que el riesgo es muy alto. Y mira qué piedra hay. Bueno, no lo veis, ¿no? Pero está, o sea, muy pendiente. Subes y si te vas por ahí y pasas perfecto, todo bien. Si te das con la piedra un poco y te manda para allá, game over. Pero game over de verdad. Y si me voy por aquí, tengo que hacer un giro ahí. O sea, tendría que evitar esa por ahí y luego venirme por aquí y salir por aquí. Y está resbaladizo. Estoy por quitar las maletas, ¿eh? ¿Sabes qué pasa? Que cualquier movimiento raro que haga la moto y estás subiendo bastante pronunciado, está resbaladizo y tal, entonces obviamente yo voy a darle al gas, voy a poner la mirada donde se debe poner y todo va a salir bien. Pero si pasa cualquier mierda, se va un poco la moto, las maletas sobresalen tanto que si se da con algo una maleta me voy. Cada una de estas dos maletas pesa unos 20 kilos, así que el simple hecho de subir la cuesta con ellas y con el calor que hace empieza a consumirme energía. Hay que optimizar puertos, ¿sabes? Hola. ¿Qué tal? Bien. No, las maletas, porque es muy ancha la moto, si no. ¿Cómo está el camino para allá? ¿Está? ¿Feo? ¿Cómo es feo? ¿Se derrumbó? No, hasta arribita nomás derrumbado. Es para arriba todo bueno. De ahí para arriba está bueno, pero ¿dónde está el derrumbe? Más arribita donde da una curva. Ajá, ¿y crees que paso? Ah, No, yo solo no paso, ¿qué? La noticia mala es que hay un derrumbe más adelante y es imposible pasar solo. La noticia buena es que este chico se ofrece a ayudarme a pasar la moto. ¿Tú para dónde vas? para arriba a ver un agua. ¿Me ayudas a pasar o no? Ya. ¿Sí? Sí. ¿Me ayudas? Sí. Perfecto. Pues nada. Pero me tienes que esperar, ¿eh? Sí. Pero hay una tercera noticia mala y es que normalmente la gente local de las zonas rurales están acostumbradas a lidiar con motos asiáticas de 100 kilos y no son conscientes de que esta moto sin equipaje pesa más del doble. Por tanto, no tengo muy claro que entre los dos podamos maniobrarla. En cualquier caso, y como ya he sacado las maletas, decido subir este primer tramo e ir tomando decisiones ¿Preparados? paso a paso. No. Está muy resbaloso esto, ¿eh? Me tengo que salir del surco, creo, y coger inercia. Sí. Oh. Tenía que haber ido por la izquierda, pero es que estaba ya dentro del surco. Para poder subir tengo que llevar la moto hasta el puente arrastrando hacia atrás, que es lo que voy a hacer, sí o sí, y llegar a la curva esa con inercia para venirme por el carril izquierdo. Porque desde ahí, claro, no lo veis, pero está muy resbaladito, está lleno de raíces y piedra, entonces no me da tiempo a acelerar, echar el cuerpo para adelante y meterme por el carril izquierdo.
tengo que llegar al carril izquierdo sentado. Llego desbocado por completo, entonces el riesgo de caer es muy alto. Voy a bajar la moto hasta ahí, sin maletas y veo. ¿Me ayudas a darle la vuelta ahí? ¿Sí? Pues ahí nomás, ¿no? Bueno, tengo que buscar una alternativa a este sendero. Entonces... Ah, es que el camino acaba aquí, claro, claro. Y si me voy por aquí no hay camino. No. Voy a tener que volver aquí. Tampoco. Si le digo que me lleve aquí... Está difícil, ¿eh? Qué pena, ¿no? Pero es que ha habido un derrumbe. O sea, el chaval me ha dicho que me ayudaba, pero luego ha venido un tío de un caballo y me ha dicho, ni se te ocurra, que no vas a poder pasar. No sé, pero tiene mala pinta esto. Tengo que dar una vuelta. Voy a preguntar. No me queda otra. Yo que decía que quería ir ya deprisa, que no quería perderme. A veces no termino las frases. Quería decir que ayer salí de Quito, dirección Tierra del Fuego, diciendo que no quería atascarme. Tiene mala leche. Y a la primera de cambio, atascón. Hola. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? ¿No puedo pasar? No, subí un poquito y me dijeron que había un derrumbe. Sí, ahí estaba rumbo de como 60 metros. 60 metros. ¿Y cómo puedo hacer para llegar hacia allá? Entonces tiene que subir por allá. ¿Por aquí? No, tiene que darse la vuelta afuera, donde bajó el ayer del Quito. Tengo que volver hasta Mindo. Claro, tiene que volver, subir arriba y darse la vuelta. Ok, gracias. Tenga buen día. Bueno, pues nada, nuestro gozo en un pozo. Meterse en un pozo profundo, eso sí que habría sido seguir intentando subir por un camino muy complicado para después encontrarme con un derrumbe de 60 metros. Así que más bien me ha salido muy barata. Pero esperad, que todavía hay tiempo para cagarla, porque en el mapa veo una segunda opción antes de dar toda la vuelta. A saber, ¿se podrá o no? O sea, aquí hay un camino, Mindo es para allá, que es por donde vine. Si me voy a la derecha, voy paralelo al río hasta... ¿Qué tal? Una pregunta, ¿conoce usted este camino? Sigue del río. ¿Hasta Las Palmas llega o no? No, No llega. no, de aquí sales por Yoa. ¿Y hay salida o hay que volver? No, en esta no. No salgo. Sí vienen motos, pero las de enduro, las más pequeñas. En esta es muy pesada, muy grande para que... Para meterse por ahí, ¿no? En esa es muy complicada. Después Bueno. cruzar el río 3 veces. Encima hay cruces de río. Sí. Este río. Nada. Ir solito no vale. No, gracias, muy amables. Buen día. Hay que saberse dar la vuelta, ¿no? Soldado que huye sirve para otra batalla. O mejor en nuestro argot, no rompamos la moto tan pronto que nos esperan muchos berenjenales. Bueno, pues esto es Mindo otra vez. Ahora, vámonos por asfalto hasta encontrarme con el camino. Según esto son 60 kilómetros por asfalto. Total, que el guionista me manda a dar una pequeña vuelta por asfalto. ¡Vamos! ¡Mira! En busca de algo, quizá del amor. ¡Cascada del amor! Amor por el off-road, por supuesto, no sé qué pensabais. Bueno, sigo. Pero eso sí, amor obsesivo que me hace meterme por la primera ruta que veo en el mapa y que quizá enlace con el camino que pretendía hacer esta mañana. Por esto y para acá voy bien. ¿Llegaré o no llegaré? Según esto llego. Bueno, pues me la juego, ¿no? Todo sea que tenga que dar la vuelta otra vez. Pero según esto me engancho hasta la ruta por la que quería haber seguido esta mañana. Veamos qué me encuentro. Y a partir de aquí veremos qué pasa, porque no sé si este camino enlaza definitivamente con mi ruta de esta mañana y porque mi idea es intentar llegar y dormir en la laguna Quilotoa, un lugar especialmente espectacular, pero al que no sé si conseguiré llegar hoy.